Hola, hola, hola primero, ¿cómo les va? Bueno, otro video más, ya empezamos el mes de septiembre y bueno, como les digo todas las clases y cada vez que tenemos los Zoom o algo, pensábamos que íbamos a estar en la escuela, pero bueno, todavía no, vamos a seguir trabajando de esta manera. Ya estamos cancheros igual, ya la tenemos clara, cómo mirar el Classroom y todas esas cosas. Como les estuve contando el otro día, este trabajo de Egipto va a tener la particularidad que lo hacemos en forma conjunta, ¿sí? Con la profesora Lorena López Rodríguez de Artística, como ella estaba viendo el tema del color y bueno, iba a empezar con un tema de máscara y yo iba a empezar con Egipto, como nos parecían que eran dos cosas que se podían complementar para trabajar juntos, decidimos hacer el trabajo. Ustedes van a tener todo un trabajo de sociales con las imágenes para trabajar y el trabajo también de artística, que van a usar muchas de las imágenes que yo les estoy pasando ahora en el video y unas que les va a pasar la profe también. ¿Sí? Así que bueno, ¿cuál es un tema? Es un tema que a mí me encanta, es muy interesante. Muchos de ustedes me estuvieron contando que tenían libros en casa de Egipto, así que a buscar los libros, a mirar imágenes, porque hay muchas películas también y muchas cosas muy interesantes. Pero como les digo siempre, ¿qué es lo primero que hacemos? Acá está, miren, el mapa. Como les digo siempre, primero en esa cabeza que tenemos nosotros, tenemos que ubicarnos geográficamente de qué vamos a hablar, qué es lo que vamos a estudiar. Egipto pertenece al continente africano, ¿ven? Y ven ese cuadradito naranja que tienen ahí, bueno, eso es Egipto, ¿sí? Es Egipto en la actualidad. Cuando nosotros estudiamos Egipto y ustedes busquen quizás mapas más antiguos, hasta por abajo de la letra A que está Egipto, por ahí llegaba todo el territorio egipcio. ¿Sí? Egipto está dentro de todo lo que es el desierto del Sahara. Si ustedes miran el mapa acá y algo habíamos aprendido, ¿se acuerdan que las partes amarillitas eran partes de desierto? Y algo muy importante que va a tener Egipto es todo esto que ustedes ven acá, que es el río Nilo. ¿Sí? Eso es muy importante porque una de las bases de todo el desarrollo de la cultura egipcia y de la economía va a ser el río Nilo. Pero bueno, importante esto, saber que está en el continente africano, en Egipto, y que va a estar en la parte norte teniendo como límite el mar Mediterráneo. ¿Se acuerdan el otro día cuando estudiábamos Grecia, que decíamos que teníamos la Grecia continental, Grecia insular y en la parte de abajo todo el mar Mediterráneo? Bueno, ese mismo mar Mediterráneo es lo que va a conectar las costas de de Grecia con las costas de Egipto. Tanto Grecia como Egipto van a tener un intercambio cultural y económico muy importante, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir un poquito más a trabajar sobre Egipto y vamos a empezar a ver la historia. Ustedes van a tener un videíto, aparte de este, sobre cómo se desarrolló la vida. Hay muchas historias. Egipto, los primeros pobladores, el territorio de Egipto va a estar dado en el Bajo Oriente, en el Bajo Egipto y el Alto Egipto. ¿Sí? El Bajo Egipto va a ser toda la parte que va a estar en límite con el mar Mediterráneo y eran como dos reinos diferentes. Por eso, esto que ven acá que dice el Bajo Egipto es la corona que tenían los faraones, porque las máximas autoridades en Egipto se van a llamar faraones. Esa era la corona que tenían en el Alto Egipto. La del costado es la corona que tenían los faraones del Bajo Egipto. Ustedes después van a leer y me van a contar en el Zoom cómo es que estos dos territorios del Alto Egipto y el Bajo Egipto se van a conformar en un solo reino. Y una de las formas de demostrar al pueblo, de demostrar que era una unificación, se unifican las dos coronas. Y a partir de este momento, el faraón de Egipto va a usar esta corona, ¿sí? Algo muy interesante en Egipto, y si uno cuando se pone a estudiar, son estas imágenes que yo les muestro acá, ven, son todos estos frisos que hay, y siempre los egipcios tienen esto de hacerlo todo de perfil. Ustedes van a ver que están todas las imágenes de perfil. En Egipto, algo muy importante es este faraón. El faraón era la máxima autoridad, pero va a tener la particularidad
en este momento de todos los pueblos de la antigüedad, que se va a considerar al faraón que era el Dios viviente en la tierra. Para los egipcios de la antigüedad, de los primeros años en que se había formado el Estado egipcio, el faraón era el Dios en la tierra. Y los dioses egipcios eran muchos, ya vamos a llegar en el video, eran muchos. Y la mayoría estaba representada, como lo ven acá, con que el dios tenía cuerpo humano y cabeza de animal. Eran como esta simbiosis que se hacían. Es muy interesante la religión egipcia y como les digo siempre, cuando nos ponemos a estudiar estas culturas, tenemos que ponernos a pensar e interpretar y comprender que así se vivía en ese momento. Esas eran las creencias del momento y todo el pueblo egipcio creía que había muchos dioses, que cada uno, como los griegos, se ocupaba de algo diferente, ¿sí? Y también lo que veíamos era que tenían influencia en la vida cotidiana y que este faraón era el dios en la tierra. Por eso, como era el dios en la tierra, era muy común que los faraones se casaran con sus hermanas, con sus primas. ¿Por qué? Porque se creía que la sangre real tenía que estar siempre en el mismo círculo de personas, ¿sí? Bien, vamos a charlar un poquito de esto también. Algo muy importante y que estamos trabajando es esto, que son las pirámides de población. A partir de ahora, cada vez que yo les hable de una pirámide de población, significa este triángulo que tienen acá, donde arriba de todo siempre se coloca quién es la máxima autoridad. En este momento, como estamos hablando de la sociedad egipcia, arriba de todo, ¿quién va a estar? El faraón. Y a medida que se van haciendo los diferentes escalones de la sociedad, están los diferentes grupos sociales. La característica es que la sociedad egipcia va a ser lo que se llama una sociedad estamentaria y una sociedad como fija, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que nacían esclavos iban a morir esclavos. Los que pertenecían a la clase social de los artesanos y comerciantes iban a morir siempre siendo de la misma clase social. No había un movimiento social que podían cambiar de clase, ¿sí? Por ejemplo, nosotros somos de una clase media. Ahora, si empezamos a trabajar, si podemos ahorrar, si hacemos un negocio exitoso, podemos subir a una clase alta. Y si estamos en una clase alta y nos va mal en algunas cosas, podemos bajar a una clase media. Eso se llama movilidad social, algo que en la antigüedad no existía, ¿sí? Las clases sociales eran estamentos fijos y el que estaba en una clase social nacía y moría en esa clase social. Esto es muy importante, ¿sí? De tenerlo en claro. Para los egipcios, la vida cotidiana era una vida que estaba regida por la religión, por las decisiones del faraón. El faraón va a ser un personaje, como les dije, que va a estar en el marco de lo religioso, del dios. Por eso, siempre que comenzaban las diferentes épocas, como les dije hace un ratito, y lo más importante es es el río Nilo, el faraón salía en su embarcación desde sus palacios, navegaba por todo el río Nilo, tocaba las aguas, hacía una ceremonia, y era la bendición del agua que hacía el dios al río Nilo. ¿Por qué? Porque esto funciona así y va a ser la base de la economía de los egipcios. ¿Ven la foto de abajo? Bueno, ven que está el desierto y ven el caudal que dice caudal normal. El río Nilo es lo que se llama un río regular. ¿Qué quiere decir esto? Es un río que toda la época, desde octubre hasta junio, va a tener siempre un mismo caudal y de junio a septiembre va a aumentar su caudal de agua hasta cubrir unas tierras. Pero siempre, siempre en esta época estaba el río en esta manera toda la parte de octubre a junio y siempre iba a crecer hasta la misma orilla. Ven que ustedes ven acá en la foto de arriba
cómo crecía el río Nilo para la época de crecida. Y ven que las casitas estaban más a un costado. ¿Por qué? Porque era tan común y era siempre igual, que ya sabían que en toda esta parte donde cuando el río bajaba no pasaba nada, cuando subiera el río las iba a inundar. Por eso todas las casas estaban construidas en esta zona. Durante las épocas de lluvia, cuando aumenta el río Nilo, como ven ahora en la foto de arriba, quedaba todo cubierto de agua. Cuando a partir de septiembre empezaba a bajar, quedaba como está en la parte de abajo. Y toda la parte de la tierra que había sido inundada por el río, se le quedaba todo como una capa, toda una capa negra de limón negro, que es muy fértil, ¿sí? Por eso muchos de los otros pueblos de la antigüedad, que eran contemporáneos a los egipcios, los llamaban el pueblo de la Tierra Negra. Porque cuando bajaba el agua y ellos podían llegar a la ciudad de Egipto, tenían que atravesar toda una tierra negra que había dejado. Y estas eran tierras muy fértiles donde los egipcios podían cosechar y siempre tenían buenas producciones. Después tenían sus épocas de sembrado, tenían su pesca y vamos a ver que tenían un gran mercado de artesanías, un gran mercado de artesanos que hacían vasijas, eran pueblos donde las piedras preciosas, donde el oro, donde los metales abundaban. Entonces había mucha parte de joyería y todas estas cosas. ¿Sí? ¿Me entienden hasta acá? Hay muchas películas, muchas cositas que ustedes pueden ir viendo de Egipto y yo después de Egipto, así que después vamos a ir trabajando un poquito más. Bien, con la profe de artística ustedes van a tener que armar una máscara. La profe ya les dio todas las indicaciones que tienen que hacer. Lo que están viendo ahora es una de las máscaras más tradicionales, ¿no? Que estaba hecha con todo lo que es en azul, es una piedra que se llama lápiz lazuli y está hecho todo en oro, que eran las máscaras que se le colocaban a los ataúdes de los faraones. ¿Por qué? Para los egipcios, ¿no? Acá está la figura de los dos dioses, era un juicio de las almas, ustedes van a leer sobre esto. Era muy importante toda la vida o todas las acciones, perdón, que se llevaba en el transcurso de la vida terrenal para cuando morían. Cuando morían, cuentan, ¿no? Estaba el juicio de las almas, donde Osiris y Anubis se juntaban junto a la persona que había muerto y había una balanza. Y en esa balanza se pesaba el corazón de la persona que había muerto y una pluma, ¿sí? La pluma significaba las buenas acciones. Entonces, siempre tenía que pesar mucho más las buenas acciones que habían hecho en la vida terrenal, simbolizadas en la pluma, que lo que pesaba el corazón. Estas son todas creencias y son todas cosas sobre la religión que van a tener los egipcios. Acá tenemos una imagen de todos, de Amón, de Ra, de Horus, de Anubis, ¿no? Todos los dioses que hacían muchos templos para los dioses. Y tenían una vida hecha para la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les decía recién, todas sus acciones que iban haciendo en la vida las pensaban en lo que iba a ser la vida terrenal. Cuando uno habla de... Acá apareció otra vez, miren. Cuando uno habla de la religión egipcia, uno que habla, las pirámides, las tumbas, y parece como que todo fuera medio aburrido, no, miren todos estos colores que ven acá, todas estas pinturas son las que están adentro de una de las tumbas reales, ¿sí? ¿Por qué? Estas pirámides que ustedes ven, y que había varias en Egipto, son tumbas, ¿no? Era tan importante la idea que se tenía de la muerte, ¿no? La idea que se tenía de la vida en el más allá, que todos los grandes faraones, que fueron muchos, construían, una de las obras más importantes que tenían que hacer desde que asumían como faraón, era empezar a construir la tumba que iban a tener cuando morían. Y cuanto más grande, cuanto más
más joyas tuviera, más pinturas, más estatuas, significaba que más poderoso había sido ese emperador. Vieron que se cuentan que todas las pirámides tienen muchos entradizos secretos. ¿Por qué? Porque cuando moría un faraón, ustedes van a ver en el trabajo, había todo un tratamiento que se hacía a ese cuerpo y todo un montón de cosas para llegar a este sarcófago que ustedes ven acá, que es un ejemplo. ¿Sí? El cuerpo, vieron que se momificaba. Entonces, ¿qué hacía? Se le sacaban todos los órganos al cuerpo, se le hacía todo un proceso de vendaje, se lo ponía en un ataúd, se lo ponía también con todas sus joyas y con todos sus símbolos de poder. Una de las cosas curiosas es que cuando moría un faraón, ¿sí?, se enterraba también en esa tumba a casi todos los que habían servido a ese faraón. ¿Por qué? Porque la religión decía que cuando Anubis fuera a buscar al faraón para su juicio y lo levantara, ¿no?, tenía que tener a toda su servidumbre para que lo vista, para que lo ayude, para que lo acompañe. Son todas creencias de la religión egipcia. Se le colocaban 2 monedas de oro en los ojos. ¿Por qué? Porque cuando fueran por el mar de la muerte hasta llegar al lugar del juicio, había que pagarle con las monedas al barquero. Esto es una de los mitos o de las cosas que se repite muchos en Grecia y en Roma también, ¿sí? Esto es un poquito de todo lo que ustedes tienen de los dioses griegos. El arte, todo el arte egipcio tiene mucho color, mucha simetría. Los egipcios fueron grandes en todo lo que era astronomía, en todo lo que era matemática, lo que era la física. Para la construcción de esas pirámides, que son gigantes, tenían que tener todo un sistema de poleas para subir las piedras y todo. Fue un pueblo muy inteligente y fue uno de los pueblos que logró en ese momento hacer un estado unificado, tener un territorio con un gobierno que controlara todo el territorio. Fue uno de los grandes imperios de la antigüedad, que tuvo grandes conquistas. Tuvo a Tutankamón, a Cleopatra, la tienen que haber escuchado, con Cleopatra, reina del Nilo, que se va a enamorar de un gran general romano. Ya vamos a llegar a esa historia también. Así que tienen muchas cosas lindas. Miren los videitos, pónganse a trabajar con el trabajito que les dejé y quiero ver las lindas máscaras que van a hacer junto con la profesora de artística en base al arte egipcio. Así que nos despedimos hasta el próximo videito. Ya saben, cualquier consulta me mandan mensajitos o mail y seguimos trabajando. Hasta la próxima. Chau, chau.